Ok, bien. Cualquier consulta, duda, ya saben que lo pueden hacer por medio del chat. Ahí está. Listo. Ok. Bien, hoy vamos a hablar entonces sobre los elementos en estadística. ¿De acuerdo? Entonces, siempre al inicio vamos a dar algunos conceptos fundamentales o bases con respecto al tema de hoy. Y en este caso, los conceptos básicos de lo que es estadística, de lo que llamamos población, muestra, ¿no? Términos que usualmente se suelen trabajar en estadística. Luego pasamos a nuestro tema de fondo, que podría ser, pues, o que es en este caso, las medidas de tendencia central, las medidas de localización, así como las medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Nos vamos a enfocar en ello. Bueno, tenemos entonces conceptos básicos de estadística. La estadística, pues, es también una ciencia que en este caso se encarga de ¿qué? De analizar una serie o un conjunto de datos que puede ser, por ejemplo, la edad de una población, la altura de un equipo de baloncesto, la temperatura en los meses de verano, etcétera. ¿Y qué hace con ello? Trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas variables, ¿de acuerdo? ¿Qué otros términos nosotros empleamos aquí? Lo que es población. ¿Y qué es población? Población es el conjunto de elementos que se quiere investigar, el objeto de estudio, pues, ¿no? Puede ser en este caso un grupo de personas, un conjunto de acontecimientos o hechos, ¿no? Situaciones ocurridas, objetos también, ¿no? Ahora, de esta población se necesita tomar una muestra, es decir, una muestra es un subconjunto de la población. La muestra que se tome en consideración para sacar conclusiones debe ser, pues, naturalmente una muestra representativa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora sobre variable, que es otro de los términos muy comunes utilizados en estadística. ¿Qué es variable? Variable es pues una característica de interés acerca de cada elemento de una población o muestra. Ahora, hay dos tipos de variable, ¿de acuerdo? Variables cuantitativas y variables cualitativas. La variable cualitativa, que es la que vamos a ver en primer lugar, es aquella que solamente nos permite describir, no se puede medir, ¿ya? No toma valores, solamente tienen categorías. Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar el distrito de residencia de los postulantes de la universidad o a la universidad, ¿no? Bien. Otra variable cualitativa podría ser, por ejemplo, el color de ojos, por ejemplo, ¿no? De un conjunto de personas. Ahí está, de un grupo de personas. Que puede ser, bueno, los que tienen ojos azules, ojos verdes, ojos pardos, ¿no? Ahí está. Entonces, como habíamos indicado, no tiene valor numérico, solamente se está describiendo por categorías y no se pueden ordenar, ¿de acuerdo? En cambio, las variables cuantitativas sí. Ahora, ojo, que las variables cualitativas también son importantes. A pesar que no se pueden medir, son importantes. ¿Por qué? Porque nos permite describir, nos permite analizar características y atributos que tiene una población. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a las variables cuantitativas, como había comentado, estas sí se pueden expresar mediante un número. Por ejemplo, el número de miembros de una familia que tienen, ¿no? Más de 18 años. ¿Tá? Número de miembros de una familia con más de 18 años, sí se puede medir eso. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a las medidas de tendencia central, que es lo que queríamos justamente determinar.
Bien, ¿qué son las medidas de tendencia central? Pues son estadísticas, disculpen, ¿ya?, que describen el valor central o típico de un conjunto de datos. Es la cantidad representativa de un conjunto de datos. Nos ayuda, pues, en este caso, a resumir la información en un solo número. Y este número debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué medidas de tendencia central tenemos? La media aritmética es una de ellas, o también llamada media, cuya notación simbólica aquí la tenemos. MA de media aritmética, X y una barrita en la parte superior, ahí está, que significa pues promedio, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, la media aritmética, llamada también media o promedio aritmético, es la media o es el promedio o es la medida de tendencia central más utilizado en realidad. ¿Sirve para qué? Para promediar edades, pesos, precios, salarios, promedio de notas, temperatura, etcétera. ¿Cómo se calcula? Sumando todos los valores y dividiendo entre el total de valores. Ahí está, media aritmética del conjunto de datos X. Aquí está, ¿cuántos datos tengo? N datos. ¿Qué se hace? Se suman los N datos y se divide entre N. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un ejemplo. La cantidad de nuevos casos diarios, dice, en miles confirmados de contagios por TBC durante la última semana fueron 3, 2, 5, 4, 6, 3, 5. Su promedio aritmético, ¿cuál es? Vamos, entonces, suma de todos los datos, es decir, 3 más 2 más 5 más 4 más 6 más 3 más 5, entre 7. Y esto es 28 céntimos. Y 28 céntimos, eso es 4. Quiere decir que en promedio 4,000 personas diarias. ¿De acuerdo? Ok. Propiedades con respecto a la media aritmética. En algunos casos, a veces es necesario el uso de propiedades. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que tengamos nosotros un conjunto de datos del cual conozcamos su media aritmética, pero tal vez estos datos pueden sufrir alguna variación y luego tener que calcular tal vez el nuevo promedio de este nuevo conjunto de datos, naturalmente. ¿Y qué hacemos? Veamos entonces cómo proceder. Supongamos que a los datos iniciales que teníamos se le suma una constante, como vemos aquí. Cada uno de los datos se le suma una constante C. Entonces voy a tener un nuevo conjunto de datos. ¿Cuál es el promedio de este nuevo conjunto de datos? Sería la media, ahí está, más la constante C. Ahí la tenemos, ¿de acuerdo? La media aritmética del conjunto de datos iniciales más ¿quién? Más la constante C. Bien, siguiente. ¿Qué ocurre ahora si a los datos iniciales no se le suma, sino más bien se le multiplica por una constante? Ahí está. Naturalmente diferente de 0, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la nueva media aritmética? La media aritmética queda multiplicada por esa constante. ¿Ve? Ahí está. Ok, observaciones al respecto. Nosotros podemos notar que cuando calculamos la media aritmética, ¿qué puedes ver? Que todos los datos intervienen en dicho cálculo. ¿Correcto? Todos los datos. Ninguno queda excluido. Entonces, si ocurre que alguno de ellos varía, o en todo caso, si uno de ellos está muy alejado del resto de grupos de datos, podría tal vez haber cierta situación. ¿Por qué? Porque este dato que estaría muy alejado de los demás podría influenciar mucho en esta media aritmética. Y entonces ya cuando eso ocurre, ya la media aritmética no es tan, podría decirse, confiable de poder usarlo como dato representativo de este conjunto de datos. Y en ese caso ya se recurre a otro tipo de medida de tendencia central. ¿Ok? Bien, vamos ahora a la media geométrica, que es otra manera también de determinar
el promedio o, ¿no?, otra forma de medida de tendencia central. En este caso, la media geométrica es el segundo promedio más utilizado. Pero ¿para qué nos sirve? Sobre todo cuando tenemos que calcular promedio de índices porcentuales, o sea, en porcentajes, ¿no?, que se encuentren. Ahí uso la media geométrica. Cuando tengo que calcular promedio de tasas de crecimiento, por ejemplo, ¿no?, en la producción o en la utilidad, ahí uso la media geométrica. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo se calcula la media geométrica? Ahí lo tenemos, raíz de índice n del producto x1 por x2 por x3 y así hasta por xn. Ejemplo, las tasas de utilidades trimestrales en 3 bodegas fueron del 9%, 15% y 25% respectivamente. La tasa entonces de utilidad promedio trimestral es, ahí tenemos, utilidad promedio. Como estamos hablando de tasas, correcto, trimestrales, tasas de utilidades trimestrales y están en porcentaje, promedio de tasas lo determino a través de la media geométrica. Entonces, la utilidad promedio en términos de porcentaje sería la raíz cúbica ¿de quién? Del 9% por el 15% por el 25%. Recuerda, el 9 es 3 al cuadrado, el 15 es 3 por 5 y finalmente el 25 es 5 al cuadrado. Al extraer la raíz cúbica voy a tener raíz cúbica de 3 al cubo por 5 al cubo, lo cual sería 3 por 5, o sea 15. Y como tenemos aquí sobre 100 al cubo, se elimina la potencia y me queda sobre 100, es decir, 15% en promedio, ¿no? Esa sería la utilidad promedio. Otro ejemplo. Ups. Vamos a ver aquí. Ahí tenemos el siguiente ejemplo, que me dice, las ventas en el último trimestre aumentaron en los 2 primeros meses el 25% y 116% respectivamente, y disminuyeron en 36% el último mes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Aumenta, disminuye en promedio mensual? ¿Cuál sería? Eso es lo que queremos averiguar. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es ¿correcto? Vamos a utilizar lo que es la media geométrica. Entonces, como me dicen que en el primer mes aumentó el 25%, quiere decir que en este mes las ventas representan el 125% respecto del mes anterior. Para el siguiente mes vuelve a aumentar, pero en este caso dice un 116%, o sea, las ventas representan ahora el 216%, porque le tengo que agregar su 100%, ¿no? Ahí está, del mes anterior. Pero para el último mes ya no aumentó, sino más bien disminuyó. ¿Cuánto? En un 36%. Entonces, en el último mes sería 100% del mes anterior, disminuye un 36%, me queda el 64% de las ventas del mes anterior. Eso fue lo que ocurrió. Y ahora simplemente tomo la media geométrica, que es raíz cúbica del producto de 125% por 216% por 64%. 125, eso es 5 al cubo, 216, eso es 6 al cubo, ¿sí? 64 es 4 al cubo. Ahí está. 5 por 6 por 4, eso me va a dar 120. 120%. Que como vemos en promedio, ¿qué ocurre? Aumenta, claro, como pasa el 100%, aumenta. ¿Cuánto aumenta? Aumenta en promedio un 20%. O sea, la media mensual de crecimiento, ahí sí hay un crecimiento, es de 20% mensual. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, esa es la media geométrica como alternativa también de calcular o de determinar un valor que represente el conjunto de datos, ¿no? Mediante esta medida de localización, perdón, medida de tendencia central.
Otra de las medidas de tendencia también central conocidas es la llamada media armónica del conjunto de datos, a quien vamos a denotar con MH. Y esta MH es la inversa de la media aritmética de la inversa de los datos. ¿Cuándo lo usamos? Cuando se quiere calcular, ahí está, en problemas donde tenga que ver con rendimiento medio, velocidad media, tasas de productividad. Cuando hablo de velocidad media para un mismo recorrido, ¿correcto? Si hablo de tasas de productividad con respecto a una misma obra, tiene que ser, ¿sí? ¿Listo? ¿Cómo se halla la media armónica? Aquí lo tenemos. Media armónica del conjunto de datos sería n datos dividido entre la suma de las inversas de esos datos. Ahí está. ¿Correcto? Ejemplo. Un ciclista, dice, se dirige de Lima a Huaral con velocidad de 90 metros por segundo. Si en su viaje de regreso su velocidad es de 60 metros por segundo, calcule la velocidad promedio en todo el recorrido. Muy bien, velocidad promedio, velocidad media, ahí está. Para un mismo recorrido, claro, se trata el recorrido en el de ida y en el de regreso, ¿no? Listo. ¿Cómo lo determino? Por la media armónica. Sería entonces 2 entre, ¿correcto? Ahí está. 1 sobre 90 más 1 sobre 60. Y eso lo podemos corroborar de la siguiente manera. Para esto nos ayudamos de que velocidad media, que es igual, distancia total de recorrido entre el tiempo total. Supongamos que el recorrido de ida fue de D metros. De regreso, también de metros. Y entonces reemplazamos. D más D sería la distancia total recorrido y el tiempo total, el tiempo empleado en la ida más el tiempo empleado en la vuelta. Pero aquí nos vamos a ayudar un poquito de lo que es velocidad. Recordemos que velocidad ¿a qué es igual? Distancia o espacio sobre el tiempo. Entonces, de aquí nosotros podemos hallar el tiempo. ¿A qué es igual? El tiempo sería la distancia sobre la velocidad. Entonces, con respecto al tiempo de ida, sería la distancia d sobre la velocidad empleada. Entonces, para uno de ellos es el 90 metros por segundo, para el otro es 60. Entonces, sería tiempo, distancia d sobre la velocidad, que es 90, y en el otro caso sería d sobre 60. Que lo colocamos ahí. Simplifico el d, y ya tenemos 2 entre la suma de las inversas, ¿ve? 1 sobre 60 más 1 sobre 90. Y eso es justamente lo que teníamos nosotros como media armónica, ¿ve? ¿De acuerdo? En este caso sería 2 entre 1 sobre 90 más 1 sobre 60, que realizando la operación me da 72 metros por segundo. ¿De acuerdo? Tome nota de ello para continuar. Bien, ahora tenemos pues las medidas de localización. ¿Ya? Las medidas de localización, como su término indica, localización, estas van a estar influenciadas, ¿correcto?, por la posición. Entonces, ahí sí vamos a necesitar en, ¿no?, ciertos casos lo que es el orden de los términos. En el caso de la media o media aritmética o promedio, que ya lo hemos visto, esta se utiliza, ¿no?, como promedio cuando, ¿en qué casos? Cuando la distribución de los datos es uniforme. O sea, ¿qué quiere decir? Que están, ¿no?, con valores muy cercanos entre ellos. En cambio, habíamos visto que si uno de los datos está muy alejado, eso nos puede conducir a cierta situación o, en este caso, una medida no confiable. Y aquí sí ya procedemos a buscar otra alternativa como medida de localización. Y en este caso se puede recurrir a lo que es la mediana.
Pero bien, ¿qué cosa o cómo hallo la media? Recordemos de lo anterior. La media o media aritmética es la suma de los datos, ¿no? De todos los datos dividido entre la cantidad de datos. ¿De acuerdo? En cambio, la mediana, que también, ¿no? Se da toda vez que la media no es tan confiable, podemos trabajar con la mediana, que simplemente se limita a trabajar con los datos ubicados en el centro del conjunto de datos. Entonces, para eso, naturalmente, necesitamos tener datos ordenados. Considerando entonces los datos ordenados, que pueden ser en forma creciente o decreciente, ¿correcto? La mediana siempre está localizado en el término central de este conjunto de datos. Si no lo es, ¿por qué? El término central lo puedes conseguir cuando la cantidad de datos es un número impar, ¿no? Por ejemplo, si tengo un conjunto con 3 datos, el término central, ahí está, es 2, ¿no? El segundo término. Si tengo un conjunto de datos con 15 términos, ya, 15 más 1, 16 entre 2, el octavo término, ¿ve? Y así. Si fuese 11 términos, 11 más 1, un número impar, ya, 12 entre 2, 6. El sexto término sería la mediana. Pero, como vuelvo a recalcar, los datos deben ser ordenados, ya sea en forma creciente o decreciente. Y siempre la mediana es el término central, o bien la suma de quién, de los términos centrales. No es afectada por valores extremos. La mediana se usa como promedio cuando la distribución de los datos es asimétrica, ¿de acuerdo? Y cuando hay valores extremos, o sea, muy alejados, que distorsionan el significado de promedio. Ahí usamos la mediana. Bien, otro de los términos, o diré otra de las medidas de localización también confiables, es la moda, que es aquel dato que se presenta en el conjunto con mayor frecuencia, o sea, el que más se repite. Ojo, hay conjuntos de datos que pueden ser amodal, es decir, que no tienen moda, otros que pueden ser unimodal con una moda, o bimodal con 2 modas, o trimodal con 3 modas, y así podemos tener ese conjunto de datos. Bien, tome nota para continuar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, en realidad son 3 ejemplos, donde vamos a calcular la media, la mediana y la moda, ¿no? Así, en el primer ejemplo tengo 5 datos, como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, y queremos determinar la media, que ya sabemos que es suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, entre 5, lo cual me da 3. La media es 3. La mediana, localizo el dato central. Primero, ¿está ordenado? Sí, sí está ordenado. Tercer dato, 3. Ya está. Su mediana es 3. Moda, vemos que ningún dato se repite con mayor frecuencia, 0. No hay moda. ¿Cómo es el conjunto de datos? Amodal. Para el siguiente conjunto de datos, 2, 4, 5, 5. Como vemos, ahora tenemos 4 datos que están ordenados, observe, en forma creciente. La media, nuevamente, la suma de los datos dividido entre 4, que en este caso sería 2 más 4 más 5 más 5, o sea, 16 entre 4, 4. La mediana, ahora ya no hay un único término central, sino son 2, el segundo y el tercero. En este caso, cuando la cantidad de datos es un número par de veces, se localizan los 2 términos centrales y se toma la semisuma, y esa es la mediana. En nuestro caso sería 4 más 5 sobre 2.
Y aquí podemos ver nosotros que la moda sí tiene, ¿no? Y es 5. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces, ¿de acuerdo? Moda 5 y es una sola moda unimodal. Entonces aquí ya hemos determinado lo que es la media, 4, la mediana, que ya dije que es la semisuma de los dos términos centrales, y la moda. Último conjunto de datos, 4, 4, 6, 6, 10. Vemos que aquí tenemos un conjunto con 5 datos, la media, la suma de los 5 datos dividido entre 5. Así tengo 10 más 10, 20 más 10, 30 entre 5 a 6. 6 sería la media. En cuanto a la mediana, vemos que son 5 datos, el término central es el tercero y entonces su mediana es 6. Y para la moda, vemos que aquí sí hay dos conjuntos de datos con la misma frecuencia, ¿no? Y es la mayor. Que en este caso es 4 con frecuencia 2, 6 con frecuencia 2. Eso sería entonces la moda. Por un lado sería 4, por otro lado sería 6. O sea, este conjunto de datos, así tal como está, es un conjunto bimodal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con las medidas de localización, aparte de la media aritmética, geométrica, armónica, mediana y moda. También contamos con los terciles, los cuartiles, los quintiles y los deciles. ¿De acuerdo? Pero ¿qué vienen a ser los terciles? Son dos valores, o perdón, son, bueno, dos valores porque son dos terciles en realidad, ¿correcto? Pero son los valores que dividen a este conjunto de datos en tres partes iguales, ¿no? ¿Ya? Tengo el conjunto de datos, localizo 1, 2, 3. Yo necesito identificar cuál es el tercil 1, cuál es el tercil 2. ¿Ok? ¿Cómo hallar los terciles? En realidad, mediante esta indicación, lo que vamos a hallar es la posición del tercil. Una vez que determinemos esa posición, ¿no? Lo ubicamos y ya tenemos el tercil. ¿Y cómo se halla la posición de cada tercil? Ahí está. Posición del tercil I. Sería I por n más 1 sobre 3. Donde este n es la cantidad de datos que se tiene y el I es la posición. Primer tercil quiero I vale 1. Segundo tercil para I igual a 2. Entonces, n es el número de datos y el I toma valores ya sea 1 o 2, ¿no? Dependiendo si vamos a hallar el primer tercil o el segundo tercil. Por ejemplo, ahí tengo 11 datos. Quiero saber la posición del primer tercil. Entonces, tercil 1, I vale 1. 1 por, son 11 datos, 11 más 1, 12, entre 3, 4, 4 por I, 4. Lo mismo para la posición del segundo tercil, tercil 2. I vale 2 ahora, 2 por 11 más 1 sobre 3, en que en este caso nos va a dar 8. Quiere decir que el segundo tercil está en la posición 8. O sea, comienzo a buscar, como los datos deben de estar ordenados, elijo el octavo. Pues, y ese es el segundo tercil. Algo similar ocurre para los cuartiles, para los quintiles y para los deciles. También en esos casos son valores que les van a permitir dividir a este conjunto. En el caso de los cuartiles, en 4 partes iguales. En el caso de los quintiles, en 5 partes iguales. Y en el caso de los deciles, en 10 partes iguales. Bien, ¿cuántos cuartiles se necesitan? 3 cuartiles para dividirlo en 4 partes iguales. ¿Cómo hallo los cuartiles? Aquí con esta fórmula muy parecida a la anterior, se halla la posición del cuartil I. Que en este caso sería I por n más 1, solo que ahora es sobre 4, porque la cantidad de términos, ¿no?
naturalmente, lo que va a hacer es dividir en 4 partes iguales, pues. Y esto es válido para i igual a 1, 2 o 3. Quiere decir que cuando i valga 1, ya tengo el quintil 1. Si i vale 2, el quintil 2 y así sucesivamente, hasta el quintil 3. Aquí tenemos para los quintiles, que ya como les había comentado, son valores que dividen al conjunto de datos en 5 partes iguales. Y aquí tenemos cómo encontrar la posición de cada quintil. En total son 4 quintiles. Esos 4 quintiles permiten dividir en 5 partes iguales al conjunto de datos. ¿Cómo se halla la posición? Mire, i por n más 1 sobre 5 ahora, porque son 5 partes iguales. Y el i se hace variar desde 1, 2, 3 hasta el 4. Para el caso de los deciles, de igual manera, son los valores que dividen al conjunto de datos y en este caso en 10 partes iguales. Su notación, ahí está, de 1, de 2 hasta de 9. Y ahí tenemos la manera de calcular o de determinar la posición para el caso de los deciles. Y por n más 1 sobre 10. Ya sabemos 10, ¿por qué? Porque va a dividir al conjunto de datos en 10 partes iguales. Cuando i vale 1, obtienes el primer decil. Cuando i vale 2, el segundo. Y así sucesivamente hasta cuando i valga 9 y obtengas el noveno decil. En los ejemplos que hemos visto y básicamente en este de aquí, estamos viendo que la posición del tercil que estamos obteniendo son números enteros. Acá me dio 4 para la posición del primer tercil, quiere decir que el X4 es el primer tercil. Para la posición del segundo tercil me dio 8, quiere decir que 8 es la posición del segundo tercil. Pero ¿qué ocurre si no me da números enteros? Sino más bien me dan números decimales. Entonces, aquí resuelve ese problema. Dice, ojo, en cualquiera de los casos, si la población resulta, perdón, la posición resulta ser un número decimal, el valor será la semisuma entre el dato anterior y el posterior a dicho número. ¿Correcto? Aquí hay un ejemplo, mire, posición. Supongamos que nos dio la posición 7,2. ¿Qué quiere decir? Allá, que está entre la posición 7 y 8. ¿Qué se hace entonces para determinar, en este caso, el valor? El valor sería el término del lugar 7 más el término del lugar 8 dividido entre 2. ¿De acuerdo? Así se soluciona en estos casos. Bien, tome nota para continuar con la última parte. Y por último, vamos a las medidas de dispersión. Bien, tenemos como medidas de dispersión a la varianza, a la desviación estándar y al coeficiente de variación. Pero, ¿qué es varianza? Varianza, ¿correcto? Es una medida de dispersión que se suele denotar así, con una B simple o VAR o bien este símbolo de omega al cuadrado. Supongamos que tenemos un conjunto de datos X1, X2 hasta XN con media X. Y aquí tenemos una primera manera de calcular la varianza. Véase, si X1 hasta Xn es el conjunto de datos y X tilde, X raya aquí, es el promedio o media aritmética, entonces, ¿cómo puedes hallar la varianza del conjunto de datos? Así. Coges el primer dato, le restas su promedio o media y lo elevas al cuadrado. Más, coges el siguiente dato, le restas su promedio,
lo elevas al cuadrado. Más, así, siguiente dato, le restas su promedio, lo elevas al cuadrado. Y así sucesivamente. Coges el último dato menos el promedio y lo elevas al cuadrado. Entre el número de datos, que es n en este caso. Esa es una alternativa, pero aquí también tenemos otra alternativa y el usarla primero o la segunda, el resultado no va a cambiar, por si acaso, ¿sí? ¿Cómo trabajo con la segunda forma? Mira, es el cociente de dividir la suma de los cuadrados de cada uno de los datos entre, correcto, ahí está, el número de datos y a esto le resto, ¿quién? El promedio elevado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo en la cual voy a calcular la varianza por cualquiera de las dos fórmulas y vamos a ver que el resultado no cambia, sigue siendo el mismo. Ahí tenemos, fíjese, varianza para los datos 2, 4 y 6. ¿Qué necesito? Su media aritmética o promedio. 3 datos dividido entre 3, voy a sumar y lo divido entre 3. 2 más 4, 6 más 6, 12, entre 3, 4, promedio 4. Bien, voy a hallar la media utilizando la primera relación. Conozco cada uno de los términos, y en este caso sería 2 menos 4, ahí está, que es el promedio al cuadrado. Más, siguiente, 4 menos 4 al cuadrado. Más, siguiente, 6 menos 4 al cuadrado. Y observe aquí, el resultado en el primer caso me dio 8 tercios, ¿no? Y ahora en el segundo, véase, los datos son 2, 4, 6. Elevo al cuadrado, 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, entre 3, ahí está, número de datos es 3, menos el promedio que es 4 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 16, acá sería más 4, 20, más 36, 56. ¿Sí? Sería 56 tercios. O sea, tendríamos por este lado 56 tercios menos 16. Y esto es 56 menos 3 por 16, 48, entre 3. 56 menos 48, eso es 8. 8 tercios. Pues ahí está. ¿Ve? Procediendo de esta forma o de la otra, el resultado es el mismo. ¿De acuerdo? Por último, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar, que también es otra medida de dispersión, se denota con ds o también como con la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada de bar, o también con omega, que viene a ser en realidad desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. En el caso anterior, si nuestro ejemplo fue trabajar con los datos 2, 4, 6, ¿cuál sería su desviación estándar? Ya tengo la varianza que es 8 tercios, entonces la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 8 tercios. Bien, vamos ahora al coeficiente de variación, que también es una medida de un conjunto de datos que en este caso nos va a permitir que comparar dispersiones, ¿no? ¿Qué tan dispersos se encuentran un conjunto de datos con respecto de otro, ¿no? Así. El coeficiente de variación se calcula para cada una de las distribuciones de datos y luego los valores se comparan. ¿Cómo se halla el coeficiente de variación? Desviación estándar entre el promedio y todo por el 100%. Entiéndase que a menor coeficiente de variación, esto es cuando se hace comparaciones con conjuntos de datos, siempre menor es la dispersión. Y cuanto menor sea la dispersión, se dice que le corresponde mayor homogeneidad.
Aquí tenemos un ejemplo. Las notas, me dice, de aritmética de los alumnos del aula A tienen una media de 15 con una desviación estándar de 0,3. Y los del aula B, una media de 16 con una desviación estándar de 0,4. ¿Qué aula tiene menor dispersión? ¿Y cuál tiene mayor homogeneidad? Veamos, coeficiente de variación entonces para las notas del aula A. Desviación estándar era de 0,3, reemplazo entre la media. La media es de 15. Todo esto multiplicado por el 100% y me da 2%. Vamos para el siguiente aula, que es el B. Tiene una media de 16, desviación estándar de 0,4. Ahí está 0,4 sobre 16 por el 100%. Comparando los resultados, vamos a ver que las notas del aula A tienen menor coeficiente de variación. ¿Qué quiere decir? Que están menos dispersas sus datos, están menos dispersas. ¿Qué quiere decir también? Que tienen mayor homogeneidad los datos. ¿Con respecto a quién? Con respecto a los datos de B. ¿De acuerdo? Por eso es que se dice, el aula A tiene menor dispersión que el aula B. El aula A, conjunto de datos, es más homogéneo que las del aula B. Bien, para culminar con algunas propiedades de la varianza y del promedio, aunque los del promedio ya lo hemos visto, ¿no? Promedio, media. ¿Qué ocurre si a los datos iniciales le sumamos o le restamos una constante? La media aumenta si es que le sumamos o bien disminuye si es que le restamos una constante, ¿de acuerdo? En el caso de que si le multiplicamos a cada uno de los datos por una constante, quiere decir que esto también se puede obtener como multiplicar la constante por la media de los datos iniciales. Finalmente, si le multiplicamos a cada dato por una constante, luego le sumamos o le restamos una nueva constante, ¿qué ocurre? Bueno, esto sería AA, en este caso, el factor que está multiplicando a todos por la media y le sumamos o le restamos dependiendo de lo que se haya hecho aquí con el término, ¿no? Suma o resta. En cambio, en cuanto a la varianza, no es un tanto así. Si le sumamos o le restamos una constante, la varianza no cambia, véase, es la misma. Entonces aquí claramente pueden apreciar que solo queda alterado cuando se le multiplican los datos por una constante. Entonces la varianza de los nuevos datos que se obtienen de multiplicar por una constante a los datos iniciales, esto es igual a el cuadrado de la constante multiplicado por la varianza de los datos iniciales. ¿Ve? Aquí no varía, aquí sí varía, pero solo cuando es producto. Y aquí también porque tengo producto más o menos una constante. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Aquí hay dos ejemplitos, uno que tiene que ver con respecto al promedio, variación del promedio, y otro con respecto a la varianza. ¿De acuerdo? Ok, bien. Vamos ahora a ver los ejercicios que tenemos para esta semana, ejercicios de clase. Y ahí tenemos problema número 1. El profesor me dice de curso de cálculo 1, al detectar un error, realizó algunos ajustes en el promedio de notas de sus alumnos. Así, aumentó 2 puntos a cada uno de los 2/5 del total, disminuyó 3 puntos a cada uno de los 2/3 del total, del resto, perdón, no del total, y finalmente descontó un punto a cada uno de los que quedaron. Con esta información, indicar en cuánto ya sea aumentó o disminuyó el promedio de las notas
Vamos a ver. A ver, preste atención aquí. Nosotros no sabemos cuántos alumnos hay, ni tampoco sabemos el promedio de sus notas sin los reajustes que se le han hecho. Entonces diremos, sea N la cantidad de alumnos y P el promedio sin los ajustes, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? De estos N ocurre lo siguiente, ¿no? Hay variación, dice, con respecto de las notas de la siguiente manera. A 2/5 de los alumnos, aquí está, le disminuye 3 puntos. Entonces tenemos, ojo, a 2/5 de N, perdón, le aumenta 2 puntos a cada uno de los 2/5 del total. Aumenta 2 puntos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice? Disminuye 3 puntos a cada uno de los 2/3 del resto. Entonces aquí, 2/3 del resto. Si 2/5 le aumentó, el resto, ¿quién es? Los 3/5, pues, ¿no? Lo que queda. Este es el resto. 2/3 de estos 3/5 de N, ¿qué ocurre? Le disminuye 3 puntos a cada uno. Entonces aquí, disminuye 3 puntos, ¿de acuerdo? Y por último dice, descontó un punto a los que quedaron. ¿Cuántos quedaron? O sea, N menos 2/5 de N menos 2/3 de los 3/5 de N. ¿Y esto a qué es igual? A ver, veamos. Mire, este 3 con este 3 se cancela y tengo N menos 2/5 de N menos 2/5 de N, o sea, sumo N menos 4/5 de N, lo cual sería 1/5 de N. A ellos, ¿qué hace? Le disminuye un punto. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya sabemos lo que está ocurriendo. Con esta información dice en cuánto aumenta o disminuye el promedio de las notas. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver es esto. Variación. Es decir, ¿cuánto es la variación de ese promedio? Veamos, ¿qué está ocurriendo? A 2/5 de los alumnos le aumenta los 2 puntos. Quiere decir que sí va a haber un aumento ahí. Y ahí le voy a colocar. Aumento es de suma. 2 puntos por ¿cuántos alumnos? 2/5 de N. Ahora, ¿qué ocurre? Disminuye 3 puntos a esta cantidad de alumnos. Entonces, disminuye menos, ahí está, 3 puntos. ¿A quién? A los 2/3 de los 3/5 de N. Y finalmente al resto, que es 1/5 de N, le disminuye un punto. Entonces seguimos aquí, menos 1 por 1/5 de N. Ojo que aquí es multiplicación, ¿ah? 2/3 de los 3/5, ¿de acuerdo? Así. ¿Listo? ¿Y entre quién? Entre el número total de alumnos. ¿Cuántos alumnos son? N. Con eso voy a ver la variación final. ¿Qué ocurrió? ¿Aumentó o disminuyó? Bueno, en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, el incremento sería 2 por 2, 4/5 de N. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Menos, aquí tercia, tercia. 3 por 2, 6/5 de N. Menos 1/5 de N. Todo dividido entre N. 4/5 menos 6/5 menos 2/5. ¿Está bien? Menos 1/5 menos 3/5 de N. O sea, sí. ¿Sobre quién? Sobre el N. N con N se cancela. Finalmente es menos 3/5. Ahí está. Y al dividir menos 3/5, eso es menos 0,6. El signo menos, ¿qué significa? Que disminuye. Si hubiera salido positivo, significa que aumenta. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto aumenta o disminuye este promedio de clases, perdón, promedio de notas,
Ahí está. Disminuye menos. ¿Cuánto? En 0,6%. 0,6, perdón. Clave, entonces, la letra B, como pueden apreciar, ¿sí? Tome nota para ir inmediatamente al problema 2. Bien, ahí tenemos el problema 2 que nos dice, en la unidad neonatal de una clínica se encuentran 6 bebés cuyos días enteros de nacido y ordenados de manera creciente son, desde la cantidad de días de nacido que tiene cada bebé y están ordenados, dice bien claro, de manera creciente. Quiere decir que el menor de ellos tiene 13 días de nacido y el mayor 20 días de nacido. Bien, de dichos datos se obtuvo que, esto es información, la media, la mediana y la moda, como son iguales, me dice. Determina el valor de M más N. Bien, vamos a ver, vamos a ordenar. Bueno, ni ordenar porque están ordenados. Vamos a colocar la información que nos dan. Ahí sí. Aquí están los días de nacido de cada bebé, ¿no? Primer bebé, 13 días de nacido. Segundo, M días de nacido. El tercero, 17 días. El cuarto, N días. El quinto, 19 y el sexto, 20 días de nacido. Y están ordenados de manera creciente, dice. Ahí está. Eso es dato del problema. ¿Qué más tenemos de dato? Que la media, mediana y moda son iguales. ¿Ya está bien? Media igual a la mediana igual a la moda. Esto es dato del problema. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos 6 datos. La media. ¿Dónde se localiza la media? Ojo, como es una cantidad par de datos, ya no tengo un solo elemento o término central, sino más bien son 2. Esto, el tercero y el cuarto. Ahí se localiza ¿quién? La media. Entonces, por media, sabemos nosotros, ahí está, media sería 17 más n sobre 2. Esa es la media. Pero a la vez me dice, ojo, esa media, ese valor que yo tengo debe ser igual a ¿quién? A la moda, por dato del problema. Ahí está. Eso debe ser. O sea, la moda, ¿cuánto debe de ser? Moda, ¿qué es? El dato que se repite con mayor frecuencia. Entonces, posibilidades para n. Uno se pone a pensar y dice, ya, este valor de n puede ser 17 o puede ser 18, ¿no? Como está en forma creciente, ahí está. Pero si yo le pongo 18, ¿de acuerdo? Entonces la media sería igual a la moda, lo cual sería ¿cuánto? 17 más 18, allá, 17,5. Y eso no hay, pues. ¿Correcto? No hay. Y además, dice bien claro, son días enteros. Entonces, el n tiene que ser entero, ¿correcto? Y como la moda es
el dato que se repite con mayor frecuencia, esta moda debe de ser entero. ¿Cierto? Ahí está, debe ser un número entero. Entonces aquí debe ser entero. Muy bien, entonces descartado la posibilidad del 18. No puede ser 18. Única posibilidad, ¿quién es? 17. Entonces quiere decir, la moda debe ser 17. Ya está. O sea, n, ¿cuánto vale? 17. Y entonces ya solamente me queda hallar m. Y eso lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque con esto yo ya sé que la mediana es 17 y si la mediana es 17, entonces la media aritmética también es 17. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, este n es 17 y ahí está. Luego, mediana 17, es decir, media aritmética 17. Pero, ¿cómo se halla la media aritmética? La media aritmética se halla, ojo, esto es por dato del problema, ¿no? Esto es dato. Esto es dato, por si acaso. Por dato es que hacemos todo eso. Bueno, se suman todos los datos, o sea, 13 más m más 17 más n más 19 más 20 sobre 6. Y esto me debe dar 17, pues. De manera que sumo m más n más 13 más 17, aquí ya tengo más 30, más 50, más 69, ¿no? Ahí está. 69 más m más n igual a este 6 pasaría a multiplicar por 17. 69 pasaría a restar y m más n sería 6 por 17, 102 menos los 69 que tengo aquí. 12 menos 9 es a 3. 9 menos 6 es a 3. Por lo tanto, m más n, ¿cuánto vale? 33. Clave para el problema número 2, la letra E. ¿De acuerdo? Ahí está. Tome nota. Listo, hoy tenemos el problema 3 que nos dice, hace 3 años, Emily compró una pintura cuyo valor aumentó en 25% el primer año después de comprarla. El segundo año disminuyó en 4%. Si el tercer año su valor aumentó en 44%, determine el promedio de aumento del valor de la obra de arte en cada año. 10%, 30%, 15%, 25%, 20%, ¿correcto? Ahí está. Bien, ¿qué tenemos? Queremos determinar el promedio del aumento del valor de la obra de arte en cada año. Y su precio aumenta, pero mire, estamos viendo en términos de porcentajes. Entonces, si yo quiero ver el promedio de aumento, que son en tasas porcentuales, ¿qué tenemos que hacer? Calcularlo mediante la media geométrica, ¿no? Ahí está. Entonces, como los cambios porcentuales en una variable acumulativa no son lineales, es decir, cada año el nuevo valor se aplica sobre el valor del año anterior, claro. Entonces, la media geométrica es la más adecuada aquí para hallar el promedio de variaciones relativas sucesivas. Bien, es decir, entonces, para hallar el promedio de aumento del valor de la obra de arte, necesito hallar primero la media geométrica, ¿no?
de justamente los aumentos o disminuciones que han habido año a año. Entonces sería media geométrica, raíz cúbica, porque son 3 años, ¿correcto? Del primer año, a ver, ¿qué ocurre en el primer año? Aumentaron, dice, el precio en un 25%. Quiere decir que en ese año representa su precio el 125% del año anterior. Para el segundo año, ¿qué ocurrió? Disminuyó. Quiere decir que con respecto a al precio en el primer año ha disminuido. Ahora ya no es lo que era, sino dice que ¿cuánto ha disminuido? Un 4%. O sea, debe ser en este segundo año el valor de la pintura un 96% de lo del año anterior. Bien, ya tenemos entonces media geométrica de la raíz cúbica de, ahí está, como habíamos dicho, primer año aumentó en el 25%, entonces en este primer año representa el 125% del precio del año anterior. Para el segundo año disminuye, dice, ¿no? En 4%, ¿qué quiere decir? Que respecto del año anterior representa su precio el 96%. Para el tercer y último año aumentó su valor, dice, ¿en cuánto? En 44%. Quiere decir que respecto del año anterior, ahora es el 144% de precio, ¿no? Bueno, vamos a calcular. Pues. 125 es 5 al cubo, 96 es 8 por 12, lo cual es 2 al cubo por 12. Y 144 es 12 al cuadrado. Bueno, extrayendo la raíz cúbica sería 5 sale del 2 también, del 12 también y del tanto por ciento igual. 5 por 2, 10 por 12, 120%. Como vemos, en promedio, ¿qué ha ocurrido? Sí ha habido un aumento. Cuando es mayor del 100% se resta y quiere decir que ha habido un aumento en promedio. Cuando es menor al 100% quiere decir que no, más bien no ha habido un aumento, sino ha habido una disminución de su precio. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuánto ha aumentado? Efectivamente, 20% en promedio. Entonces, el precio de esta pintura tuvo un crecimiento que en promedio fue del 20% anual, ¿correcto? Ahí está. Clave para el problema, la letra E. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos el problema número 4 que me dice, el costo promedio de 3 artículos adquiridos en una librería por Julieta es 7 soles. Si la media geométrica de dichos costos es igual al costo de uno de los artículos, además la media armónica de los costos es 36 céntimos, se sobreentiende que es de los 3. ¿Cuántos soles más cuesta el artículo más caro que el más barato? Veamos la solución.
No sabemos cuáles son los precios de estos tres artículos, ¿correcto? Vamos a colocarle así. Sean A, B, C, los precios de estos tres artículos, los precios de costos, pues, ¿no? Ahí está. Bien, por dato, ¿qué me dice? El costo promedio de tres artículos adquiridos es 7 soles. ¿Qué quiere decir costo promedio? Quiere decir la media aritmética. ¿Y a qué es igual esa media aritmética? La suma de los tres datos, de los tres costos entre 3. Pues. A más B más C entre 3, eso es igual a 7. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, de aquí podemos despejar A más B más C. A más B más C sería este 3, pasaría a multiplicar y 3 por 7 es 21. Lo dejamos por el momento ahí. Vamos al otro dato. Dice que la media geométrica de dichos costos, o sea, de A, B y C, es igual al costo de uno de los artículos. Ok, vamos a suponer que ese costo sea el de B, pues ahí está. Raíz cúbica de ABC, que sería la media geométrica de los tres, es igual a uno de ellos, o sea, a B, supongamos que sea B. Entonces, ¿qué ocurre? Lo elevo al cubo y voy a reducir, porque al elevar al cubo se va la raíz con la potencia y voy a tener ABC igual a B al cubo. Y como hay un factor que se repite en ambos, lo puedo simplificar, B con un B. Y me va a quedar que A por C es B al cuadrado. Así. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, eso por un lado. Por otro lado, también tengo otra información, que la media armónica de esos costos es 36 céntimos. Ahí está, media armónica. ¿Recuerdas? ¿Cómo se halla la media armónica? Número de datos, 3, entre la suma de las inversas de los datos. O sea, 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre C. Ahí está. ¿Y esto cuánto es? 36 céntimos. Pero esto que está aquí, lo voy a desarrollar en el denominador. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar un factor común. ¿Cuál es ese factor común? Véase, así. El ABC. Y entonces digo, ABC divido entre A, ¿qué me queda? B por C, aquí está. Más ABC entre B, me queda el A por C. Aquí está. Más, continúo, ABC entre C, elimino el C, me queda A por B, que ahí está. Y como tenemos extremos y medios, entonces este ABC sube y sería 3 por ABC. ¿Sobre quién? Sobre AB más CB más AC, finalmente. ¿De acuerdo? Lo voy a acomodar aquí. ¿Ah? Ya lo voy a borrar esto que está aquí. ¿Ah? ¿Listo? Es más, ¿no? Lo voy a ordenar aquí todavía. Ya está. Ok, listo. Entonces ya sabemos cómo sale esto de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar. Mira, A por C es B cuadrado. Entonces, este A por este C ya es B cuadrado. Sería entonces 3A por C, B cuadrado, por este B que está en el centro, sería 3B al cubo. ¿De acuerdo? Pero el A por C, recuerda que este A por C, ¿quién es? B cuadrado. Aquí hay un factor B cuadrado más C por B más A por B. Factorizo el B, mira. Me queda el A más el C y más el B. ¿De acuerdo? Ahí está. O sea, voy a tener 3B al cubo entre B por A más B más C. Y aquí podemos simplificar. ¿Quién? El B.
Me va a quedar aquí al cuadrado y aquí con este factor B. Pero A más B más C lo conozco, sé que vale 21. Ahí lo tengo, 21. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo, que vale 21. Y si vale 21, ya puedo simplificar. Tercia 1, tercia a 7. Séptima 1, séptima 1. ¿Qué me va a quedar? B al cuadrado igual a 36. Entonces, ¿cuánto vale B? Como sería 6, ¿no? Como estamos hablando de precios, debe ser positivo. Ahí está. B vale 6. Conociendo B, ya podemos hallar los otros términos. ¿Por qué? Acá lo voy a reemplazar. Mira, a esto le vamos a llamar alfa y a esto de aquí le llamo beta. En beta, mira, B vale 6 al cuadrado 36. O sea, A por C es 36. Ahí está. Entonces acá es en beta. A por C 36. Y por otro lado, en alfa, A más C es 15, porque B vale 6, paso a restar 21 menos 6, 15. A más C es 15, ¿de acuerdo? Ahora sí, dos números. Esto ya es, ¿no? Simplemente un poco algebraico. Que multiplicados me dé 36, que sumados me dé 15, que sean positivos, porque se sobreentiende que son costos y esto deben ser valores positivos. ¿Cuáles son? 12 y 3, ¿de acuerdo? No te queda otra. 12 por 3, 36 y 12 más 3 es 15. Quiere decir que uno de los valores es 12, el otro es 3. Ahí está. Vamos a suponer que A sea 12 y C 3, o también podría ser que C valga 12 y A 3, pero no hay problema. En cualquiera de los casos, la respuesta es la misma. Entonces, los precios son 12, 3 y 6. ¿Qué me piden? ¿Cuántos soles más cuesta el artículo más caro que el más barato? Naturalmente, este es el más caro, el que cuesta 12. Y el más barato, aquí está, el que cuesta 3. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuántos soles más? 9 soles más. ¿De acuerdo? Clave para el problema, la letra A. Ok, vamos al problema 5. Ahí está. Bien, la tabla adjunta me dice, muestra la cantidad de cursos aprobados hasta el ciclo 2025-1 de un grupo de alumnos de la Escuela Profesional de Estadística. Número de cursos aprobados, aquí tenemos 17, 10, 18, 25, 19, 20, 20, 15, 21, 10. Vamos a ver, aquí están ordenados ya. ¿Qué me dice? Respecto del número de cursos aprobados, determine el valor de verdad de cada afirmación y en el orden indicado. La media no es mayor que la mediana. La segunda, la moda es mayor que la media. Tercero, si consideramos a 30 alumnos más y todos que hayan aprobado 22 cursos hasta el ciclo 2025-1, entonces la mediana aumenta. Vamos a ver cuál es el valor de verdad de estas proposiciones, ¿sí?
Bien, veamos entonces, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Véase. XY, estoy sacando la información. XY me va a representar al número de cursos aprobados, ¿de acuerdo? Que lo tengo acá. Con 17 cursos aprobados, FI es la cantidad de alumnos. Y estos son los acumulados. 10 alumnos que aprobaron 17 cursos. Tengo por aquí 25 alumnos que aprobaron 18 cursos. 20 alumnos que aprobaron 19 cursos. Y así, 15 alumnos que aprobaron 20 cursos. 10 alumnos que aprobaron 21 cursos. Entonces, la información es la siguiente, pues, ¿no? Ahí está. 10 alumnos que aprobaron 17, o sea, sí está, 17, 17, 17. ¿Cuántas veces? 10 veces. Luego sigue ¿quién? 18, 18, 18. ¿Cuántas veces? 25 veces, y así sucesivamente. Hasta el último, 21, 21, 21. 10 veces, pues. Esos son los datos que se tiene, el conjunto de datos. ¿Cuántos datos se obtienen? La suma, pues. Voy a sumar. Ah, perdón. Aquí. ¿Cuántos datos se tienen? Aquí está. 10 más 25, 35, 55, 60, 70, 80. Esto es. Esta es la cantidad de alumnos, me indica la cantidad de datos que se tiene. Ahí está, 80. Pues. ¿Correcto? Aquí hay 80 datos. Bien, ¿qué necesito localizar? La mediana. Tengo un número par de datos, entonces la mediana se encuentra en la semisuma de los dos datos centrales. Entonces, como n vale 80, n medios es 40, sería el término 40 más el término 41 sobre 2, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos, a ver, son 17, son 10 veces, más 25 son 35, más 20 son 55. Ah, ya, acá están los datos. Aquí en esta se podría decir, en esta clase, ahí está, se encuentra la mediana, aquí. El término número 40 y 41 es 19. Entonces, vamos a tener mediana, ahí está, será 19. Claro, porque sería así. Voy a ponerle acá. Ojo, acá, con respecto a la mediana, ¿ya? Acá lo voy a poner. La mediana debe ser, ¿no? El término número 40 más el término 41 entre 2. Que va a ser, pues, 19 más 19 entre 2, o sea, 19. Ya lo he colocado ahí de frente, ¿sí? Ya está. La moda. ¿Qué dato se repite más veces? 18. Pues aquí está la moda. 25 con 18. 18, 25 veces, ¿ve? Moda es 18. La media aritmética, ¿cómo la voy a hallar? A la suma. Sería entonces, ¿de cuánto? La suma de 17 más 17, 10 veces, más 18 más 18, 25 veces, más 19 más 19, 20 veces, y así, más 20 más 20, 15 veces, más 21 más 21, 10 veces. Es decir, ahí está, ¿ve? 170, ya estoy multiplicando, más 450, más 380, más 300, más 210 y todo dividido entre 80. Esta suma, ¿de acuerdo? Me va a dar 1510, que ahí está, entre 80 y con eso ya tengo la media aritmética. Esa suma dividido entre 80 me da 18,875. ¿De acuerdo? Entonces, la media aritmética es igual a la suma de los XY para Y desde 1 hasta 80 dividido entre 80. Ahí está. Y esto es 1510 entre 80, lo cual me da 18,875. ¿De acuerdo? Ya tengo, y ahora sí ya puedo comparar. A ver,
Primero, la media no es mayor que la mediana. A ver, la media es 19. Dice, no es mayor que la mediana. A ver, 18,875. No es mayor que la mediana, ¿verdad? Sí, no es mayor. Es menor. ¿Correcto? Ahí está. No es mayor que la mediana. La moda es mayor que la media. La moda mayor que la media. La media es 18, no es mayor. Falso, ¿no? La segunda es falso. A ver, ahí está. ¿Ve? La primera sí es verdad, la segunda es falso. Y vamos a la tercera. Si consideramos 30 alumnos más y todos que hayan aprobado 22 cursos. Mire, hasta aquí habíamos con 17, 18, 19, 20, 21, ahora con 22 cursos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cuántos son? 30 alumnos. Entonces vamos a tener lo siguiente. 10, 25, 20, 15, 10, 30. Voy a sumarle aquí, pues. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué necesito con respecto a la mediana? Vamos a calcular la mediana. Ya no tenemos ahora 80, sino le aumento 30 alumnos más que aprobaron 22 cursos. En total ya tengo 80 más 30, 110 alumnos. Nuevamente una cantidad par de datos. Entonces la mediana, ¿dónde se ubica? En la parte central. 110 entre 2, 55 ahora, entonces quiere decir que ahora la nueva mediana debe de ser el término x55 más el término x56 dividido entre 2. Bien, a ver, veamos, ¿dónde tenemos el término 55? Aquí, ¿no? 10, 35, aquí está, 55. X, 19, el 56 es 20, ahí está. Entre 2, 19 más 20 entre 2, 19,5, ¿sí? ¿Qué dice? Si consideramos la mediana aumenta, a ver, vamos a ver, acá fue 19, aquí fue 19,5, sí aumenta, verdadero. Por lo tanto, la clave correcta debe ser verdadero, falso, verdadero. ¿De acuerdo? Eso para el problema 5. Y vamos ahora al problema número 6. Bien, vamos al problema número 6, que me dice, un ingeniero forestal realiza la medición de las alturas de 4 árboles, desde la zona de la base que está en contacto con el terreno a su ápice, resultando que la desviación estándar de las alturas es raíz de 2 y la media 9. Ok, tenemos ahí, mire, 4 árboles donde se les ha tomado como medida las alturas, desde la base hasta su ápice, como dice, ¿no? Y de estos 4 árboles tenemos de información que la desviación estándar de esas alturas es raíz de 2 sobre 2 y su media o media aritmética es 9. De aquí, ¿qué puedo sacar? Veamos. ¿Qué más dice? Si añade a dicho estudio 3 árboles cuya medida y desviación estándar de las alturas es 9 y 8 tercios respectivamente, ¿cuánto sería la varianza de las alturas, pero ahora de los 7 árboles? Varianza tiene que ver con desviación estándar. Entonces yo voy a utilizar o necesito de alguna manera la varianza. Entonces voy a usar varianza, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de la varianza, es la desviación estándar. Entonces la voy a reemplazar aquí. ¿Correcto? Recordemos que esto es raíz cuadrada ¿de quién? De la varianza. Elevo al cuadrado, o sea, la varianza debe ser un medio. ¿Está bien? Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, eso sería 2 cuartos, mitad, mitad, un medio. Pero, ¿a qué es igual la varianza? Vamos a utilizar esta formulita, ¿recuerdas? Sumatoria de xy al cuadrado desde y igual 1 hasta 4, o sea, la suma de los cuadrados de las alturas de los 4 árboles dividido entre 4 menos la media al cuadrado. ¿Recuerdas? Esa es la segunda formulita de varianza que teníamos. ¿Y esto cuánto es? Un medio. Voy a despejar entonces sumatoria desde y igual 1 hasta 4 de xy al cuadrado, lo cual sería, a ver, acá tendríamos 4 por 81, ¿no? Menos 4
4 por 8, menos 324. Y a todo aquí, 2. Menos 324 pasaría al otro lado, más 324, más 2, porque este 4 pasaría a multiplicar, sería más 326. O sea, la sumatoria desde y igual 1 hasta 4 de xy al cuadrado es 326. Lo dejo ahí momentáneamente y ahora voy a trabajar con los otros 3 árboles adicionales que se tienen por aquí. Me dice, si se añade a este estudio 3 árboles cuya desviación media y desviación estándar de las alturas es 9 y 8 tercios, ahí está, ¿cuánto sería la varianza de las alturas de los 7 árboles? Bien, entonces desviación estándar, sabemos que es raíz cuadrada ¿de quién? De la varianza igual a 8 tercios, y acá sería varianza igual a ¿quién? 64 novenos. Claro, elevo al cuadrado, listo. ¿Pero a qué es igual esta varianza? Este sería la sumatoria de los cuadrados de las alturas de estos 3 árboles, o sea, y1 al cuadrado, más y2 al cuadrado, más y3 al cuadrado. Yo lo puedo escribir así. Sobre 3, porque son 3 árboles, menos su media elevada al cuadrado. Bien, de igual manera, aquí también, este 3 pasaría a multiplicar, 9 al cuadrado es 81, 81 por 3, 243. Este 3 pasaría aquí a multiplicar, sería tercia, 64 tercios, ¿correcto? De manera que ya vamos a tener nosotros que este 9 al cuadrado por 3 pasaría a multiplicar, de manera que voy a tener que la suma de los cuadrados de i desde 1 hasta 3 sería 793 tercios. Ya está. Su media es 9 para el segundo caso, y ahora sí, yo necesito la varianza, pero de todo ahora, de los 7 árboles que tengo aquí. Entonces, para hallar la varianza necesito la suma de los cuadrados de las alturas de los 7 árboles, pero eso lo puedo sacar sumando aquí los 326, que sería la suma de los cuadrados de los 4 primeros árboles, con 793 tercios, que sería la suma de los cuadrados de los 3 árboles adicionales. ¿Ve? Reemplazo, entonces por eso lo coloco así. Varianza con respecto ya a los 7 árboles. Sería sumatoria desde i igual 1 hasta 4 de xy al cuadrado, más sumatoria desde i igual 1 hasta 3 de los i al cuadrado, sobre 7 árboles menos el promedio al cuadrado. Muy bien. Aquí no va a haber problemas con respecto al promedio. ¿Por qué? Porque para el primer caso sería la suma de las alturas de los 4 árboles, ¿no? x1 más x2 más x3 más x4. Sobre 4, y eso es 9. Entonces, el 4 pasaría a multiplicar por 9, 36. Quiere decir que la suma de las longitudes de los 4 árboles aquí es 36. Más la suma ahora aquí de los 3 árboles, la altura de los 3 árboles, i1 más i2 más i3, entre 3 me debe dar 9. El 3 pasa a multiplicar, 9 por 3, 27. Ya está. Ahora sí, para hallar el nuevo promedio, yo necesito sumar las alturas de los 7 árboles. Y esa suma, ¿cuánto es? x1 más x2, y así la suma en total hasta el i3. 7 más 6 es 13, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos 7 más 6, 13, llevo 1, 3 más 1 es 4, más 2 es 6, 63. Entonces, ¿cuánto es el nuevo promedio? Sería 63, pero ahora aquí hay 7 datos entre 7. Y 63 entre 7 es a 9. O sea, 9 también es el promedio. ¿Ve? No cambia. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos varianza de los 7, de las alturas de los 7 árboles. Sería sumatoria vale 326, sumatoria vale 793 tercios. Sobre 7 datos menos, aquí sería el nuevo promedio, 9 sigue siendo, se mantiene, ahí está, al cuadrado. Realizando la operación, reduciendo, me va a dar 10 tercios. ¿De acuerdo? Ahí está. 10 tercios.
Entonces, de aquí ya vamos a colocar el promedio sería 9. Listo. ¿De acuerdo? Ok, 10 tercios sería la varianza clave, la letra A, como podemos apreciar para este problema número 6. Bien, vamos, tome nota y pasamos al problema número 7. A ver qué nos dice 7. Al realizar un estudio sobre las ventas diarias de una licorería en un determinado número de días, se obtuvo que las dos últimas ventas fueron de 48 y 54 botellas. Ojo, las dos últimas ventas, ¿no? Además, dice, el número de botellas vendidas por día son diferentes. Eso es muy importante, ¿ah? Y de al menos una botella. ¿Qué quiere decir? Que no hubo días que no se vendieron botellas. Por lo menos una fue vendida. Y si vendió una en un día, en los otros días ya no vendió una, sino tiene que ser un número distinto a uno. ¿De acuerdo? A eso se refiere. En promedio, la bodega vendió 27 botellas por día. Es un promedio. Sin embargo, si no consideráramos esas dos últimas ventas, el promedio de las que quedan serían 23 botellas por día. Pregunta, ¿cuánto sería el máximo número de botellas vendidas en un día cualquiera? Veamos entonces el promedio del número de botellas vendidas. No, perdón. El máximo número de botellas vendidas en un día, ¿no? Bien, sea entonces para nosotros n el número de días donde se vendieron estas botellas, ¿correcto? Por dato, nos dice que el promedio del número de botellas vendidas por día es de 27. Entonces quiere decir que la suma del total de botellas vendidas en los n días entre n, eso es 27. Pero ahora vamos por aquí, esto es por dato. Dice que si nosotros no consideramos la venta de las dos últimas días, de los dos últimos días, ahí está, el promedio sería de 23 botellas por día. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el número de botellas vendidas en n-2 días, le quito los dos últimos días, ahí está, sería entonces, ¿cuánto? La cantidad de botellas vendidas en los n días menos la venta de los dos últimos días, que fue de 48 y 54 botellas. Ahí está. ¿De acuerdo? 48 y 54. Entonces aquí tendríamos, ¿entre quién? Entre n-2, porque ya son 2 días menos. ¿Y esto cuánto es? 23. Esto es dato del problema. Ahí está. Le estoy quitando la venta de los dos últimos días. En el penúltimo fueron de 48 botellas y en el último 54 botellas. ¿Ve? Y ahora le reemplazo el SN. ¿Quién es? N por 27.
Entonces voy a tener esto. SN, ahí está, 27N, eso es N, menos 48 menos 54, eso es menos 102. Y este 23 pasaría a multiplicar. 23N menos 23 por 2, 46. Ahí está. De aquí hallamos el valor de N. 27N menos 23N, eso es 4N, lo cual sería 102 menos 46. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a tener 102 menos 46 a 56, ¿no? 5, 6 más 6, 12, 5, 4, 9, sí, 56. ¿De acuerdo? Y entonces 56 entre 4, 14, pues. N vale 14. Muy bien, conociendo ya el valor de N, entonces voy a ver cuánto se pudo haber vendido como máximo en un día. Ojo que en los 2 últimos días ya esos ya no los puedo considerar porque eso es 48 y 54, ya están fijos. Ahí dice, las 2 últimas ventas fueron de 48 y 54 botellas. Entonces voy a ver en los N-2 días anteriores cuál pudo haber sido la máxima cantidad de botellas vendidas. Sabemos por dato, ¿correcto?, que el promedio sería la suma de las botellas vendidas en los N-2 días, ¿correcto? Esta es suma de la cantidad de botellas vendidas en N-2 días. Ojo, N vale 14, 14 menos 2, 12, ahí está, entre 12. Muy bien, a ver, vamos por aquí. Entonces, yo quiero obtener un X máximo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los días anteriores, ¿ok? Aquí hay N-2, son 12 días. En los 11 días anteriores ha tenido que vender lo mínimo. O sea, que esta es la menor cantidad de botellas. La menor cantidad de botellas y así, lo menor posible. ¿Eh? Pero sabemos de que día a día se ha vendido por lo menos una, dice. Entonces, lo menor posible es que haya vendido una botella en uno de los días. Y como día a día son diferentes cantidades de botellas vendidas, entonces el siguiente día ya no pudo haber vendido uno, sino 2, porque tiene que ser diferente de 1. Y la menor, 2. El siguiente menor, ¿quién es? 3. El siguiente, 4. 5, 6, hasta el mínimo vendido en el 11º día, que sería 11. Más, y este sería ya el máximo número de botellas vendidas. X máximo, todo sobre 12, y esto es 23. Muy bien, vamos a sumar, pues. 1 más 2 más 3 más hasta el 11, la suma de los 11 primeros enteros naturales, ¿no? O enteros positivos, sería 11 por 12 sobre 2, más el X máximo, y este 12 pasaría a multiplicar al 23. De manera que ya tendríamos nosotros por aquí 12 por 23, ¿cierto? Entonces, 12, mitad de 2, 1, mitad de 12, 6 por 11, 66. 23 por 12 menos 66 nos va a dar 210. Ese es el mayor valor que puede tener el X. O sea, la mayor cantidad de botellas que pudo haber vendido en uno de los días es de 210 botellas. ¿De acuerdo? Clave, la letra C. Bien, vamos ahora entonces al problema 8. Tome nota. Listo. Problema 8. ¿Qué me dice? Las notas de un grupo de alumnos se representan en esta tabla. Si la media, o sea, el promedio de las notas es 13 y hay 30 alumnos en este grupo, ¿cuántos alumnos tienen nota no menor a 15? Dicen que hay 30 alumnos. Ok, vamos entonces a completar aquí la información. Nota, 5 son 3 alumnos. 10 no sabemos cuántos alumnos. 15 tienen de nota 15 alumnos y 20 no sabemos cuántos tienen.
Pero sí sabemos que el total de alumnos son 30, nos dice. Esto es dato. El total son 30. Ahí está. Entonces, yo no sé cuántos alumnos obtuvieron nota de 10. Le pongo F. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Que ya tengo 3 más 15, 18. Para llegar a 30 me faltan 12. Si aquí tengo F, entonces aquí debe ser la diferencia. 12 menos F. Así, ¿ve? Entonces ya tenemos para calcular F. ¿Por qué? Porque me dicen que la media o el promedio de esas notas de las 30 es 13. Vamos a colocar, ahí está. Esto es dato del problema. ¿Cómo hallo esa media? Esa media dice que es 13, la suma de las notas. Muy bien, veamos. 3 alumnos con nota de 5, 5 por 3. F alumnos con nota de 10, 10 por F. 15 alumnos con nota de 15, 15 por 15. Y 12 menos F alumnos con nota de 20, 12 menos F por 20. Todo entre 30 alumnos y eso debe ser 13. 30 por 13 pasa a multiplicar. Acá tengo 15, aquí tengo 2,25. 20 por 12 sería 2,40 menos 20F. Y ya tendríamos que 480 menos 10F, porque tengo menos 20F más 10, menos 10F me quedaría. Sería 30 por 13 y eso es 390. De esto, F vale 9. Ya encontré el valor de F. F es 9, quiere decir que 12 menos F es 3, o sea, 3 alumnos obtuvieron nota de 20. Ahora la pregunta, ¿cuántos alumnos tienen nota no menor a 15? ¿Qué quiere decir no menor a 15? Que sean mayor o igual que 15. Esto significa que la nota debe ser mayor o igual a 15. Entonces, mayor o igual a 15, aquí son 15 alumnos más 3 que sacaron 20. En total, ¿cuántos son? 18 alumnos. 18 alumnos obtuvieron nota no menor a 15. Clave, la letra E. ¿De acuerdo? Bien, tome nota. Vamos al penúltimo problema. Ahí está. Los sueldos del mes de agosto que reciben 8 trabajadores de una misma empresa son, aquí están los 8 sueldos, mire, 931, 928, 934, 928, 937, 934 y 931 y, bueno, me olvidé, 925 soles. Si al siguiente mes, debido a una baja en la producción, la empresa decide descontarle a cada uno la tercera parte de su sueldo, además de una disminución de 340 soles, determine cuál es esa desviación estándar de los sueldos del mes de septiembre para todos los trabajadores. Ok, para poder sumar, porque sería para hallar la media, necesito sumar todos estos datos, estos 8 datos y dividirlo entre 8. Una alternativa, una forma más práctica también de sumar es la siguiente. Todos están alrededor del 930. Entonces yo lo voy a descomponer, mire así. Este 930 es 31 es 930 más 1. El 928 es el 930 menos 2. Y así, el 934 es 930 más 4. Entonces, de cada uno le voy a sacar 930. ¿Cuántas veces 930? 8 veces. Más, y ahora lo que queda. Del primero es más 1, ahí está. Del segundo, menos 2, porque era 928. Del tercero, más 4. Del cuarto, menos 2, porque es 928. Del quinto, allá, más 7. Del sexto, más 1. Y del séptimo, menos 5. Muy bien, esto es más práctico de trabajarlo. Separo, mire, 930 por 8. Entre 8 se va el 8, me queda 930 más y lo que saque de aquí. Pero 1 más menos 2, menos 1, más 4, más 3, menos 2, 1. 1 más 7, esto es 8. 5 menos 5 se va. 8 entre 8, 1. O sea, me va a quedar así. 930 por 8 sobre 8
más el 8 que tengo aquí sobre el 8. Eso me está quedando. ¿Y eso cuánto es? 8, 8, octava, octava, 931. Entonces, su media es 931, ¿correcto? Ahí está, la media aritmética. Entonces, ahora, ¿cómo hallo la varianza? Resto, pues, 931 menos 931 al cuadrado, 0 al cuadrado, más 931 menos 928, perdón, es dato menos el promedio, ¿no? Así. 928 menos 931 menos 3 al cuadrado, más 934 menos 31, 3 al cuadrado, más 928 menos 931 menos 3 al cuadrado, más 937 menos 931, 6 al cuadrado, y así hasta el último. Más, por último, 925 menos 931, lo cual es menos 6 al cuadrado. Todo esto sobre 8. Sumo, acá se anula, acá también. Tengo 9 más 9, 18, ¿no? Más 9, 27. Aquí, más 36 y más un 9, ¿no? Sumados, disminuidos, simplificado, perdón, 27 medios. Me da esa varianza. Pero me piden a mí, ojo, esa es la varianza de los sueldos iniciales. Pero ¿qué ocurrió con los sueldos? Ha ocurrido un desajuste. Dice que se le ha descontado, disminuye su tercera parte. Entonces, ahora estos son ¿qué? Los nuevos sueldos. Nuevos sueldos. ¿De acuerdo? Disminuye, entonces ya no es X su sueldo, sino ahora es las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque ha disminuido, dice, en su tercera parte. A cada uno la tercera parte le ha disminuido. Entonces, ¿qué queda? 2/3 de X. Y todavía encima se le resta, porque se ha habido una disminución de 340 soles. Estos son los nuevos sueldos. Pero hay una propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que la varianza de estos nuevos sueldos debe ser igual. El coeficiente sí le altera. Cuando se multiplica, sí se altera. Entonces sería 2/3 al cuadrado por la varianza de los sueldos iniciales, ¿de acuerdo? Y cuando se le suma o se le restan, este no altera. Ok, acá se ha corrido, disculpen, voy a correrlo esta partecita. Esto es más acá, ahí está. Listo. Ahora sí. Muy bien, con esto ya vamos a acabar. Entonces, esto es por la propiedad, 2/3 al cuadrado, por la varianza de los sueldos iniciales. Y ya en este caso, ¿de acuerdo? El 340 ya no se considera. Ya lo hemos dicho, ¿por qué no se considera? Ups. Ay, chispas, esto se corrió. Ahí está. Ahora sí. Y esto ya lo voy a... Listo. Ya está. Y esto me da 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado es 9. La varianza inicial es 27 medios. Simplifico y esto me va a dar 6. La nueva desviación estándar es raíz cuadrada de 6, ¿no? Porque eso es varianza, pero queremos desviación estándar. ¿De acuerdo? Ahí está. Tome nota para ir al último problema. Disculpen más bien el tiempito. Y listo. Micaela dice, realizó una encuesta a cierta cantidad de alumnos y de los datos obtenidos construyó la siguiente tabla. 5 alumnos con un gasto diario en soles de pasaje por alumno, 2 soles, 15 con 3 soles. Acá tenemos 8 alumnos con 4 soles, 5 alumnos con 12 soles, 12 alumnos con 5 soles y 10 alumnos con 6 soles. Respecto de esta tabla elaborada, vamos a determinar el valor de verdad de cada afirmación. Ok, los datos son estos, ¿no? Así tenemos. 2, 2, 2, son 5 alumnos. 2. Luego viene 3, 3, 15 alumnos y así sucesivamente. ¿Qué vamos a determinar? ¿Cuántos datos hay en total? En total son 50 datos, pues, ¿no? Acá son 50 datos. ¿Por qué? Porque son 50 alumnos. 5
más 15, más 8, más 12, más 10, me da 50 alumnos. Bien, voy a hallar entonces el octavo, es decir, 8, ¿sí? Aquí está. Entonces tenemos por aquí, ¿cómo se halla? 8 por 50 más 1 sobre 10. Ahí está, ¿no? Y por n más 1 sobre 10. ¿De acuerdo? Estamos en el octavo decil. Muy bien, al sumar, multiplicar y dividir, me da 40,8. Que como es decimal, ya sabemos cómo se halla. Busco el término 40 y el término 41, ahí está, y lo divido entre 2. La suma entre 2. Bien, el término 40 lo localizo. Como está en forma ordenada, ahí está, 2, 3, 4, 5, 6, está ordenada, ¿sí? Tenemos entonces 5 más 15, ya son 20, 28, acá tengo 40. Quiere decir que el término 40 es 5. Y el 41 es 6. Ahí está, 5 más 6 sobre 2, 5,5. Muy bien, quiere decir que verdadero. El siguiente, tenemos que calcular el quintil 3. ¿Cómo se halla? Índice 3 por 50 más 1 sobre 5. Calculo, me da 30,6, nuevamente decimal. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar el término 30 con el término 31 y lo divido entre 2. Localizo 15, 20, 28, eso está aquí. El 30 y el 31 están aquí. Entonces 5 más 5 sobre 2, o sea 5. Falso, pues no es, me da 5. Por último, me dice el 75% de los alumnos gastan más de 4 soles diarios. A ver, ¿cuántos alumnos gastan más de 4 soles diarios? Más de 4 soles diarios aquí, ¿no? Gasta a lo más, perdón, no más, a lo más 4 soles diarios. Entonces, a lo más quiere decir menos de 2 hasta 4. Entonces, aquí está, con estos. ¿Cuántos son? 15, 5 más 15 más 8, entre el total, que es 50 por el 100%, porque necesito ver en porcentaje. Al calcular, me da 56%, que como vemos no es el 75%, por lo tanto, esto es falso. ¿Verdadero o falso? Falso debe ser la respuesta. Clave, la letra A, para este problema número 10. Gracias, jóvenes, disculpen el tiempito. Eso es todo por hoy. Tomen nota de la clave de los ejercicios propuestos que está ya verificado. Disculpen, más bien lo anterior, ¿sí? Ahí tenemos 1C, 2B, 3C, 4B, 5D, 6A, 7C, 8B, 9C y 10B. Chau, chau. Eso es todo por hoy.